funciona el poder del lenguaje. Te doy la bienvenida a este nuevo programa de Universo Fi, a través de YouTube, a través de Instagram, haciéndolo por segunda vez como un largo circuito, ya que en el vivo que realicé esta mañana no quedó grabado. Así que hoy estoy nuevamente invitándote a que me acompañes en este sendero en donde vamos a recorrer cómo es que funciona el poder creador del lenguaje. ¿Y por qué te digo esto? Este próximo 16 de diciembre, a las 16 horas de Argentina, voy a estar brindando un taller online para que te sumes, si es de tu interés, de 3 horas, donde vamos a estar recorriendo cuáles son las claves del poder creador del lenguaje, de ese lenguaje generativo, de ese lenguaje creador, expansivo, de ese lenguaje que todo el tiempo quizás sin darnos cuenta utilizamos, pero desde un lugar de inconsciencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque entendamos que no es casualidad que en la antigüedad, por ejemplo, frases como y en el principio era el verbo, la vida y la muerte se encuentran en la punta de la lengua, los límites que uno tiene en el lenguaje en realidad también serán los límites que uno tendrá en su vida. Todas esas frases que podemos encontrar en un montón de disciplinas nos están mostrando algo fundamental, que absolutamente todo en nuestra vida gira en torno al lenguaje, ya sea la salud, ya sea el dinero, ya sea las relaciones, ya sean los vínculos, ya sean los ascensos, absolutamente todo. Todo gira en torno al lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres lingüísticos. Pero cuando digo somos seres lingüísticos, no quiero que lo pienses que es solamente que hablamos, digamos, no a la palabra solamente. No, sino que el lenguaje son palabras, son símbolos, son estados emocionales, son emociones, todo eso es lenguaje. Y todo eso también crea. Sin embargo, ¿cómo es que funciona este poder creador del lenguaje? Pero sin embargo, muchas personas que quizás han realizado talleres, quizás han realizado cursos, quizás han realizado formaciones, luego ven que las prácticas que hicieron o los rituales que hicieron les funcionó un par de horas, un par de días. ¿Por qué? Primeramente entendamos lo siguiente. Si a vos te interesa descubrir cómo funciona el poder del lenguaje, porque el lenguaje en realidad es una herramienta, no es solamente un construir palabras, no es solamente un comunicar, sino que son herramientas. Si a vos te interesa eso, si a vos te interesa a través del lenguaje influenciar y generarte estados creativos, generarte oportunidades, esto ya lo vamos a ver en el taller, es importante que te animes a hacer el siguiente juego. Imaginémonos que estamos con un camino A y un camino B. Y el camino A es el camino general, lo que nos han enseñado sobre el lenguaje, ¿sí? Que es para construir frases, que es para comunicar algo, es para pedir algo. Y eso es lo que nos enseñan, digamos, en la educación tradicional. Ese es el camino A. Ahora, ¿qué sucedería si nos damos cuenta que hay otro camino? Es el camino B, en donde el lenguaje en realidad es una herramienta. ¿Una herramienta de qué? Una herramienta generadora de estados, una herramienta generadora de emociones, una herramienta que hace polvo cualquier tipo de creencias o cuando lo usas, digamos, en contra, lo que genera es el refuerzo de esas creencias limitantes. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos limitamos a través del lenguaje. Entonces, ese camino B nos va a mostrar que el lenguaje, como tal, es una herramienta que vos podés aprender a utilizar. Pero para eso hay que tener en cuenta ciertas coordenadas que van a hacer que tu lenguaje, y ese lenguaje del que te hablo, el lenguaje generativo, expansivo, tiene una condición. Tiene una condición. Y es lo siguiente. Primero nos vamos a tener que vaciar de la creencia que
el lenguaje solamente para comunicar. Y vamos a tener que pasar a esas creencias, a esos contextos que ya eran transmitidos desde la antigüedad. ¿Qué contextos? Alquimistas, magos, gurúes, enseñanzas, disciplinas, culturas. Hoy en día, hace mucho tiempo también, lo que hace a la hipnosis, que sí, la hipnosis es una disciplina que usaban en la antigüedad, procedimientos de inducción que usaban en la antigüedad para pasar de un estado de conciencia a otro estado de conciencia. Y esto mismo es lo que te estoy proponiendo que hay que hacer con el lenguaje, o sea, pasar de un estado de conciencia cuadrado, que es creer que el lenguaje simplemente es para comunicar y listo, a pasar a un estado de conciencia en donde el lenguaje es creador, es generativo y es expansivo. ¿Cómo te suena esto? ¿Cómo te suena? Darte cuenta que en la boca tenemos una herramienta que es maravillosa si aprendemos a usarla, o puede ser generadora de enormes conflictos. Puede ser generadora de mentiras, puede ser generadora de malestar, de estados empobrecidos, puede ser generadora de profecías autocumplidas negativas. Puede ser que siempre te encuentres con lo mismo, quieras resolver algo y ya en la tercera palabra que decís ya está expresado que vas a seguir generando más de lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque sí, el lenguaje generativo, desde esta vereda que te estoy invitando a que lo percibas y lo compruebes, es una herramienta, es una fuerza, es una fuerza. Y para activar toda fuerza hay que tomar conciencia de que eso es una fuerza. Imagínate, si uno toma conciencia de que el lenguaje no son simplemente una construcción de palabras, una construcción de oraciones, y toma conciencia de que en realidad es una fuerza, de que muchas veces se nos pasa desapercibida esa fuerza, porque no la vemos, el lenguaje sucede muchas veces, lo escuchamos, pero no vemos los efectos inmediatos. Y esta es la segunda creencia de la cual te tenés que liberar para conectar con ese lenguaje creador. ¿Cuál? Que porque no veo los efectos instantáneos del lenguaje, no hace nada, no genera algo. Esa es la segunda creencia. Como no vemos el efecto que tiene el lenguaje al instante, y que lo tiene, pero que muchas veces no lo vemos, creemos que lo de las palabras no funciona, o no nos damos cuenta de que cuando fuimos a determinado taller no funcionó porque había un contexto, se había activado un campo de energía. Pero acá es mucho más profundo porque vos podés aprender a activar ese campo de energía en vos, con las claves que vamos a recorrer. Porque sí, el lenguaje generativo tiene una lógica, el lenguaje generativo tiene creencias específicas, el lenguaje generativo tiene un marco que necesitas conocerlo para que ese lenguaje creador empiece a funcionar para vos. Y el primer paso, te lo dije, es tomar conciencia de que el lenguaje no es algo así como decir, bueno, es un conjunto de frases y listo. No, no, es una fuerza, es una fuerza. Y esa fuerza, dentro de lo que es el lenguaje generativo, tiene dos vías. Aquí te voy a invitar a que dejemos de lado los juicios, dejemos de lado los miedos, dejemos de lado lo que hemos creído que era lo que te voy a mencionar ahora. Porque acá está el punto clave. Lamentablemente se nos ha embarrado muy estratégicamente conceptos de palabras para que uno simplemente sienta rechazo, diga, por ahí no voy. Y sin embargo fueron puestos así, de esa manera, embarrados, muy estratégicamente. Esas dos palabras son inducción y sugestión. Inducción y sugestión. ¿Qué significa inducir? Significa eso, inducir, generar un estado. ¿Cuántas veces, quizás sin darte cuenta, hasta ahora, te das cuenta que el lenguaje es creador hasta tal punto de que te induce estados?
¿Te sucedió? ¿Te ha pasado eso? Darte cuenta de que cuando estás por ahí enojado o enojada, molesta o contenta, o alegre o contento, hay un estado emocional en vos que empieza a inducir más de esos estados. Y tu mente funciona de otra manera, y tu estado emocional es diferente, y tu predisposición es diferente. Esa inducción la hacemos todo el tiempo. Ahora, esa inducción la hacemos todo el tiempo automáticamente, quizás sin darnos cuenta, pero tiene una lógica y tiene una estructura, como todo, y se puede aprender. Y la sugestión, que es lo que desde la antigüedad ha enseñado, sí, la conciencia de las disciplinas en hipnosis, y es lo siguiente, la sugestión ya es impregnarle a tus palabras una orden, como una flecha. Ya no es, por ejemplo, como quizás sucede a fin de año, bueno, el año que viene voy a hacer esto, ta, 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 ta. No, una sugestión es una orden que nos damos. Es yo quiero esto y esto lo hago. Y tiene requisitos, tiene claves para que esa sugestión funcione. Y una de las primeras claves es esta que te he compartido. Es que tomes conciencia del poder que tiene esto. Porque muchas veces no es que esto no funciona. No nos damos cuenta de las creencias, y esto es lo que vamos a ver en el taller para vaciarlo, no nos damos cuenta de las creencias que evitan que uno conecte con todo esto, a nivel corporal, a nivel práctico, a nivel de que funciona. Son nuestras creencias. Entonces, la vertiente o las vertientes del lenguaje generativo son la inducción y la sugestión. Esa inducción y esa sugestión es para que aprendamos a tomar contacto con esa parte superior que habita en nosotros, que tiene muchos nombres, pero que casualmente, para que funcione a nuestro favor, como una armonía, ¿sí? Como un equipo, pues muchas veces va para otro lado, necesitamos inducirla, necesitamos sugestionarla. ¿A qué parte me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a nuestra mente inconsciente. Nuestra mente inconsciente, que de acuerdo a diversas disciplinas es considerada un perro desbocado, un perro que hay que entrenarlo, un caballo que hay que entrenarlo, un niño que hay que guiarlo, pero nos muestran lo mismo, que hay que guiarlo. ¿Por qué? Porque ese niño, si te gusta esa palabra, se quedó con información del pasado. Y muchas veces lo que veo en sesiones que brindo, terapéuticas de coaching, es que esa información se quedó desactualizada. Entonces es como que queremos armar una empresa o usar ChatGPT con una computadora de los años 90. Quizás la conexión no va a ser buena, quizás no puedas conectarte con el ChatGPT. ¿Por qué? Porque está obsoleto ese programa, ¿sí? Está desactualizado. Y muchas veces no nos damos cuenta que esa información del pasado, que sigue estando en el presente, lamentablemente quedó desactualizada y creemos que con eso mismo vamos a poder generar algo diferente, ¿sí? Vamos a darle un ejemplo. Es como decir, un niño que todo el tiempo, cuando pedía algo, no se lo daban, hacía berrinche y se ponía mal y se ponía mal y hacía berrinche y esperaba que alguien lo salve, ¿sí? Y le funcionó en ese momento, esa estrategia le funcionó. Los padres decían, bueno, no te pongas mal, vení, te compro esto, ¿viste? Los padres siempre hacemos eso. Por eso hay que estar atento a todas estas dinámicas, digamos, que recorremos. No hay que ceder ante eso. Claro, el niño aprendió que si hacía berrinche y se hacía quilombo, lograba lo que quería. Pero ese niño después se transforma en un adulto y se da cuenta de que cuando no logra eso que quiere, empieza a berrinchar. Se enoja con la pareja, se enoja con la vida, se enoja con quien tiene adelante. ¿Por qué? Porque esa programación quedó desactualizada. Ese adulto o esa mujer no se da cuenta que ese programa obsoleto es el que evita, paradójicamente,
actualizar ese programa. ¿Y cómo podría actualizar esa persona ese programa? ¿Cómo? Con el lenguaje. El lenguaje es lo que hace que nosotros escribamos nueva información internamente. El lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Comunicación. ¿Qué es el lenguaje? Inducción. ¿Qué es el lenguaje? Una fuerza. ¿Qué es el lenguaje? Una influencia. ¿Y qué mejor influencia que podemos hacer? ¿Cuál es la mejor influencia que podemos hacer? A nosotros. ¿Por qué? Porque así como es afuera, es adentro. Muchas veces cometemos el error de querer cambiar algo afuera, empujando, imponiendo, y no nos damos cuenta que ese es el mecanismo perfecto para que eso que queremos cambiar se eternice. Se eternice. ¿Cómo podés cambiar eso que está afuera, como un conflicto, como un problema, como una traba, o como eso que lo ves muy lejano y que no lo podés lograr, etcétera? ¿Cómo? ¿Dónde están las claves, Pablo, por favor? ¿Dónde están? Te las estoy compartiendo. En el lenguaje. Y si aprendés las claves que hacen de este lenguaje creativo, puedes lograr que vos generes estados de salud armónicos y sobre todo despiertes a ese genio interior que habita en vos. Ese genio interior tiene muchos nombres, le puedes llamar genio interior, el genio de la lámpara, le puedes llamar inconsciente creativo, yo muchas veces le llamo inconsciente creativo, cuando me comunico con mi inconsciente creativo. Pero lo importante es que vos te des cuenta de que hay algo mucho mayor a vos. Que sos vos en otro estado, porque muchas veces me preguntan, Pablo, ¿qué es eso del inconsciente? ¿Es un alguien? ¿Es un ente? ¿Qué es eso? No, sos vos en otro estado. El tema es que estás separado. Por eso en la antigüedad, las culturas, el gnosticismo, por ejemplo, nos viene a decir que el gran aprendizaje que tenemos nosotros como seres humanos es integrarnos internamente. Tenemos una parte consciente que va por un lado, tenemos emociones que van para el otro, tenemos una mente inconsciente que muchas veces va para donde tiene programado. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto? Entonces, ¿se entiende este punto? Te pregunto. ¿Soy claro con este punto? Ver la diferencia que hay cuando uno conecta con el lenguaje desde un sendero que te permite conectar con fuerzas creadoras. Un lenguaje generativo como una herramienta, a diferencia de un lenguaje empobrecido. Un lenguaje empobrecido que está lleno de palabras, por ejemplo, no puedo, no sé, ¿cómo lo hago? No me da la cabeza esa frase, poniéndonos un poco humorísticos aquí en Argentina. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase, ya sea en consultas, en espacios de asesorías, en chiste, no hay ningún problema, pero eso tu inconsciente se lo toma muy en serio al pie de la letra, no me da la cabeza, o sea, soy un idiota. El inconsciente dice, ok, listo, te voy a generar lo que sea para que vos confirmes eso. ¿Ves cómo funciona el lenguaje? Te pregunto, ¿querés ser preso del lenguaje? Porque en muchos casos hay muchas personas que están presas del lenguaje. Lenguaje limitante, ¿sabes por qué? Porque sean malas. No, no es porque son malas. No, porque el lenguaje, ¿sabes qué? Es que, te lo pregunto, ¿qué es el lenguaje? Como proceso, digamos, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un proceso inconsciente. Por eso hay que ponerle luz, por eso hay que tomar conciencia de cómo funciona. Por eso hay que ponerle luz y por eso hay que tomar conciencia de cómo funciona el lenguaje. Porque hay muchas personas que están atrapadas en el lenguaje y que después generan malestar, generan enfermedad, entran en un bucle repetitivo que no pueden salir. ¿Sabes por qué? Porque no conocen cómo funciona el lenguaje, cómo funciona el lenguaje generativo. Y eso, como enseña la Biblia,
la vida y la muerte se encuentran en la punta de la lengua. Eso muchas veces lleva a la muerte, pero no a la muerte física. Y, ojo, no a la muerte física. Hay muchas cosas que pueden morir. Puede morir una relación, puede morir un proyecto, puede morir una empresa. Sin embargo, hay muchas cosas que pueden vivir y la clave para que vos hagas vivir eso es tu lenguaje, tus palabras, tus estados emocionales. Y darte cuenta, y esto es lo que vamos a profundizar también, que el lenguaje generativo tiene un modelo de lenguaje inconsciente. ¿Qué significa? Que es el lenguaje que le encanta a tu inconsciente. Es como decir, parte de ese lenguaje que le encanta a ese inconsciente es cuando muchas veces hablamos o nos expresamos desde patrones, ¿sí?, lingüísticos de sí, entonces. Ese es uno de tantos patrones que también vamos a recorrer. Ah, lo que pasa que si hago esto, tal cosa. Presta atención, escúchate. ¿Cuántas veces armamos leyes, porque las leyes son patrones lingüísticos, armamos leyes sin darnos cuenta? Vas a ver que si hago esto, tal cosa. Vas a ver que si hago esto, tal cosa. Sí, entonces. Si hago algo, entonces pasa esto. Y está generado desde una estructura lingüística. Hemos aprendido por herencia, por educación, patrones de lenguaje empobrecidos que nos llevan a callejones sin salida. Por eso mismo el nombre del taller. ¿Cómo funciona el poder creador del lenguaje? Es la invitación, es el pasaje a que abras ese candado, lo saques e ingreses a un jardín en donde vos vas a poder sembrar lo que crees. Ese taller es online, dura aproximadamente 3 horas, vamos a estar aprendiendo muchísimo. Tiene cupos limitados, te invito a que reserves tu lugar, ¿sí?, porque la idea es que podamos interactuar todos, no te quedes con dudas, sino que puedas interactuar y puedas realizar las prácticas que vamos a realizar. Pero como te digo, este taller contiene teoría, filosofía y lo principal, práctica, pues sin práctica la teoría no cambia. Y además lo principal, vas a aprender estrategias muy efectivas para que accedas a tu mente inconsciente. El 16 de diciembre, ya, dentro de una semana. ¿Cómo funciona el poder creador del lenguaje? Ojalá que si te interesan estas propuestas, te sumes, nos conozcamos, te aporte y lo principal, no me creas algo de lo que te compartí hoy, sino que sabes qué, experimentar. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando próximamente.